Bienvenidos a la celebración de la misa del 26º domingo del tiempo ordinario desde la parroquia Santuario Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina. Preside el Padre Néstor Dulfo. Las intenciones para esta santa hora son las siguientes. Por el cumpleaños número 80 de Jesús Manuel Ramírez. En acción de gracias por el cumpleaños número 3 de Amaya Meléndez Falú. En acción de gracias por el éxito de la operación de Olga Molina y su pronta recuperación. Por la salud de los siguientes hermanos enfermos: familia Gastón Ramos, Susan Caballero, familia Rodríguez, Harold Santana, Freddy Borrás, Freddy Castañer, Alicia Litchfield. Por la salud y conversión de la familia Nieves Díaz, Severita Beltrán, María del Carmen Fuentes, Islia Mejías, Yamil Hernández, Marino de León Taveras. Por todos los enfermos de nuestra comunidad y especialmente aquellos que se han contagiado con el coronavirus. Por el eterno descanso de los siguientes hermanos difuntos: Javier Gutiérrez, Angie Giteras, María Torres Blanch, Javier Carrasquillo, Kevin Gómez García. Celia Prado ofrece su esposo Eligio Prado. Justa Esparra ofrece su esposo Guillermo y su hija Mariluz. Ángel Mejías y Silvia Soliván ofrece su familia. Diácono Pedro Castro. Norma Santana Ayala ofrece su esposo Fernando. Naomi y Arlín Pagán ofrece Blanca. José Sánchez, Henry Tito Quiñones, Manuel Ramírez, Roberto Roena, Denise Córdoba. Por todos los difuntos de nuestra comunidad y en especial aquellos que han fallecido a causa del COVID-19, por el fin de esta pandemia, por todas las intenciones que nos han compartido en nuestra página de Facebook. Bienvenidos, hermanos. Es el Día del Señor y nos reunimos para celebrar la Santa Eucaristía correspondiente al 26º domingo del tiempo ordinario. Hoy, la palabra nos anima a introducirnos en los misterios insondables del Espíritu Santo, que obra de una manera sorprendente. Seducidos por ese Espíritu, nos animamos a entrar en este misterio para celebrar con mucho entusiasmo la Eucaristía y recibimos al celebrante entonando el cántico de entrada. Yo sé de un barco que va por alta mar y de ese barco que usted es el capitán. Yo sé de un barco que va por alta mar y de ese barco que usted es el capitán. Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por ese capitán. Los marineros que en ese barco van
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con mucha alegría nos acercamos al altar de Dios a celebrar la Eucaristía, como lo hacemos cada día, pero en especial cada domingo, donde nos unimos recordando a Cristo resucitado como comunidad parroquial y como iglesia. Saludamos de manera especial a todos aquellos que se unen a nosotros a través de nuestra página de Facebook, donde quiera que se encuentren, y a ellos les damos la más cordial bienvenida, igual a todos aquellos que de manera presencial están aquí en nuestro templo parroquial del Santo Cristo de los Milagros en Carolina. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En nuestra primera lectura, en el libro de los Números, se nos cuenta el episodio de los dos que profetizan sin haber recibido oficialmente encargo para ello. Un relato similar al del Evangelio de hoy. En nuestra segunda lectura, leemos por última vez la carta de Santiago en esta serie dominical. Es un pasaje muy duro contra los ricos. El Evangelio hoy ofrece una selección de un discurso de Jesús a sus discípulos en la que se pueden ver dos temas: la tolerancia de Jesús para con quien, sin ser los suyos, hace el bien apelando a su autoridad, y las condiciones que han de cumplir quienes pretendan entrar en el reino de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de los Números. Una vez, estando los israelitas en el desierto, bajó el Señor en la nube, habló con Moisés y, tomando parte del espíritu profético que Moisés tenía, se lo dio también a los 70 ancianos que lo ayudarían a gobernar el pueblo. En el primer momento, al posarse sobre ellos el espíritu, cayeron en trance. Se habían quedado en el campamento dos de ese grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido al tabernáculo. Pero el Espíritu se posó igualmente sobre ellos y cayeron en trance en el campamento. Un muchacho corrió a decirle a Moisés que Eldad y Medad estaban en trance en el campamento. Josué, hijo de Num, el que desde joven ayudaba a Moisés, intervino. Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero él le respondió: tienes demasiado celo por mí. Ojalá les diera el Señor a todos su espíritu y todos en el pueblo del Señor fueran profetas. Palabra de Dios. Tu espíritu, Señor, llena la tierra. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. La palabra del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Oíd esto los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que van a venir sobre vosotros. Vuestras riquezas están podridas, vuestros trajes se los come la polilla, vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será una acusación contra vosotros. Devorará vuestros cuerpos como fuego. Os pusisteis a amontonar riquezas, precisamente a última hora. Escuchad cómo clama el jornal de los trabajadores que segaron vuestros campos y que vosotros no pagasteis. El clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor Omnipotente.
Habéis vivido en este mundo entre el lujo y la sensualidad. Os habéis dado gusto y engordado para el día de la matanza, y habéis condenado y asesinado al inocente, que es el que no os opone resistencia. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Quiero que noten que hoy tenemos a Edith Marie con su guitarra número 5 en 2 semanas. Se ha rezado sobre esa guitarra y se le ha impuesto las manos pidiendo la protección del Señor. Y hoy estaremos pendientes también porque ya saben que al principio de la misa se interrumpió el servicio eléctrico, así que esperemos que todo continúe bien. Nosotros continuamos celebrando la misa con servicio eléctrico o sin él.
Pero cuando no hay servicio eléctrico tampoco hay abanicos. Y más o menos entendemos al Señor cuando al final de la lectura hablaba del infierno, donde el fuego no se apaga, porque el calor está sabroso en el trópico en estos días. Qué lecturas tremendas hemos tenido el día de hoy. No son difíciles para explicar, simplemente son fuertes, son duras en contenido. Quisiera que tuviéramos como un elemento esencial para poder interpretar las lecturas y aplicarlas a nuestra vida cristiana, la oración que se hizo en la misa al comenzar, lo que se conoce como la oración colecta. El sacerdote, al terminar de rezar el Señor ten piedad, después del Gloria, el sacerdote dice oremos. Esa primera pequeña oración se conoce como la oración colecta, porque es la oración en la que el sacerdote recibe todas las intenciones de todos los que estamos en la celebración. Es como diciéndole al Señor, aquí estamos, y esto es lo que te queremos pedir y ofrecer, es eso. Y generalmente tiene un elemento de reflexión, no solamente es petición, ¿verdad? Tiene algún elemento de reflexión que nos lleve entonces a pedir. Y la frase de reflexión decía, Señor, tú que manifiestas tu poder en el perdón y la misericordia. Esta es tu manifestación de poder. Esto se utiliza en varios momentos en el año litúrgico y es una visión hermosa con respecto a Dios. ¿Cómo manifiesta su poder? Lo manifiesta en el perdón y en la misericordia. Y eso para nosotros es esencial. Nos acercamos a Dios que nos ama con misericordia y que está dispuesto al perdón. Al mismo tiempo, Dios nos guía, nos orienta y nos habla para que por la experiencia que tenemos de ese amor misericordioso de Dios, nuestra vida también sea elevada. Esa experiencia del amor de Dios tiene que llevarnos a nosotros a querer, como consecuencia de que Dios nos ama, a querer ser mejores personas. No necesitamos, aunque sepamos, no necesitamos que se nos meta miedo con el infierno, si de hecho entendemos que la razón por la que debemos ser mejores es por la grandeza del amor de Dios y por una respuesta a ese amor. Aunque existe el infierno y sea una posibilidad, uno puede por una parte pensar, ¿verdad? Quiero hacer las cosas bien porque no me quiero ir al infierno. Pero mejor es, hago las cosas bien porque Dios se merece que yo las haga bien por lo mucho que me ama. Entonces son dos cosas distintas. Puedo obedecer a mi papá para que no me castigue o puedo obedecer a mi papá porque mi papá se merece que yo lo obedezca porque mi papá me quiere mucho. Dos cosas distintas. Al final uno termina haciendo lo mismo, pero hay una motivación que es más elevada que la otra. Y la verdad es que con el tiempo y con la madurez uno logra hacer esos cambios. Porque llega un momento en que tal vez papá y mamá ya no nos puedan regañar y ya lo que yo hago por ellos, incluso que ya no es ni obediencia porque no es que me lo pidan, ya termina siendo una acción que nace del amor. Se merecen que yo los trate de esta manera. Pues con Dios eso se tiene que multiplicar mucho más. Y entonces entendiendo eso, pues vamos a la palabra de Dios, que hoy nos presentan elementos importantes. Primero, algo que está sucediendo y que uno de los apóstoles se acerca a Jesús a comentarle y le habla, específicamente nos dice el Evangelio que fue Juan el que se acercó a decirle a Jesús que había alguien expulsando demonios en su nombre, en el nombre del Señor, y le dice, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Así que ahí vemos cuál es la razón por la que Juan entiende que esa persona no debe estar haciendo lo que está haciendo. Dice, porque no es de los nuestros, no es del grupo de los discípulos, no es del grupo de los apóstoles, no es de los nuestros y por lo tanto se lo hemos querido impedir. No te toca a ti. Hasta ahí. Y entonces vamos a coger esto porque tenemos que ver cómo nosotros nos podemos reflejar en esta actitud. ¿Qué pasa con nuestra naturaleza humana? Que siempre necesitamos
ser aceptado por algún grupo. Esto lo llevamos todo, está en lo que somos, está en lo que somos. ¿Y cómo lo puedo explicar? ¿Cómo yo puedo explicar esto que nos pasa a nosotros que siempre queremos pertenecer a un grupo exclusivo que como que es más importante que el resto del mundo y tiene que ser de aquí, los de aquí son los que son y los de allá, pues no? ¿Cómo lo explico? No sé. Ponce es Ponce. ¿Cómo sigue? Ponce es Ponce. Lo demás es parking. ¿Ves? Y entonces, pero eso le pasa solamente a los de Ponce, ¿no? ¿Y Carolina? ¿Ves? Los de Carolina, no, porque los de Carolina somos los que somos. O los de Bayamón son los que son, o los de San Juan, o los de Ponce, ¿verdad? Pero ciertamente si salimos de Puerto Rico, entonces nuestro pertenecer ya es otra cosa. Y entonces estamos en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo y decimos, porque yo soy boricua. Y si estamos entonces en un lugar donde nos juntamos 2 o 3 que somos hispanohablantes, en un lugar donde la mayoría es anglosajona o hablan otro idioma, pues entonces somos latinos. Y volvemos a buscar una manera de unirnos en un grupo. Y de hecho sucede. En distintos lugares buscamos aquellas cosas que nos hacen tener afinidad y nos juntamos. Y así pasa también con la fe. Somos católicos o eres evangélico. Es curioso, porque entonces también se dice, ¿son cristianos o son católicos? Al fin de cuentas todos son cristianos porque todos creen en Jesucristo. Pero es estas categorías que nos empiezan a dividir y a formar grupos. Pero no tienes que estar fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Tenemos alguna experiencia fuerte espiritual y yo me uno a un grupo. Y ese grupo puede ser Cursillo de Cristiandad, puede ser Juan 23, puede ser la Renovación Carismática, puede ser el que sea, el Grupo Padre Nuestro, un grupo de jóvenes, un ministerio de música. Y nuestra pertenencia a nuestra comunidad parroquial. Yo soy de Santo Cristo de los Milagros, nosotros somos de Santo Cristo de los Milagros, de San Felipe Apóstol, de San Fernando Rey del Pueblo, de San Juan de Dios. Y entonces es como que no, porque mi parroquia, esa es mi parroquia y esa es la mejor. Y entonces cuando alguien no es, pues entonces, así que ¿qué pasa? Empezamos nosotros a apoderarnos de cosas y pensar que nos toca solo a nosotros. Podemos hablar de más cosas en este país también, porque no hablemos de nuestras afiliaciones políticas. Terrible. Porque mientras estemos hablando y tú no sepas cuál es la tendencia política del otro, estamos bien. Pero que tú seas popular y de momento te das cuenta que el que está hablando contigo es PNP, en 2 segundos se convierte en tu enemigo. Ya, simplemente porque es de otro partido político. O es independentista. Inmediatamente. Y no solamente se convierte en tu enemigo, sino que carga toda una serie de conceptos de juicio con respecto a ese otro y empezamos a sacar la peor forma de hablar de alguien. Ahí tú lo puedes ver. Se recordarán que hace unos domingos atrás nos decía precisamente la carta del apóstol Santiago, no discrimines a las personas. Nos hablaba de eso. Ahora está ahí Jesús que escucha a Juan oyendo a este diciendo, no es de los nuestros. Y Jesús está diciendo, pero ¿por qué se lo impiden si lo que está haciendo es bien? Jesús tiene la capacidad de ir al corazón de las cosas. Y entonces comienza a educar. Ahora comienza a responder al problema. Está haciendo un bien. No le impidas que haga un bien. Eso es lo primero que ve Jesús. La obra que está haciendo es una obra buena. No se lo impidas porque no es de tu corillo. Luego le dice,
aquel que les dé un vaso de agua a ustedes, por ser ustedes discípulos, no se quedará sin recompensa. Interesante. Si ustedes siguen al Mesías y alguien te da un vaso de agua porque tú sigues al Mesías, no se quedará sin recompensa. ¿Saben qué es lo interesante de esa frase? Que en esa frase Jesús no está diciendo que el que da el vaso de agua es discípulo. Está diciendo que el discípulo es el que lo recibe. Y de momento tú llegaste a un lugar donde la persona no es cristiana, no es discípulo, pero reconoce en ti una persona de bien. Y al reconocer en ti una persona de bien, incluso lo reconoce porque sabe que tú eres discípulo, te da el vaso de agua. Ese no se queda sin recompensa. Jesús está diciendo que es recompensado aquel que todavía no cree en Él. Y luego entonces Jesús vuelve a poner a sus discípulos en su lugar. Entendamos lo siguiente, los evangelios van, de alguna manera, los evangelistas que escribieron estas cosas años después que sucedieron. Sé que nosotros solemos pensar en el evangelio como si estuviéramos leyendo un periódico donde nos están narrando los acontecimientos de ayer. Y el periodista trata de ser hasta cierto punto fiel a la verdad de lo ocurrido. Pues imagínense cuando lo que se ha escrito se escribe 20, 30, 40 años después. Y es a base de la predicación de los apóstoles. Y se va reconstruyendo lo que fue e investigando la vida de Jesús y sus enseñanzas. Pues eso, iluminado por el Espíritu, permitió que nosotros tuviéramos los evangelios como los tenemos ahora, pero necesitamos tener claro de que no estamos leyendo un libro de historia, sino un libro inspirado por Dios para que nosotros podamos comprender este acontecimiento de salvación que es la encarnación, la pasión, la muerte y resurrección del Señor y sus enseñanzas. Así que el evangelista, y el evangelista es el que escribió el evangelio, o los que colaboraron para que pudiera estar el evangelio por escrito, no solamente son colaboradores del Espíritu, sino que van a compilar información. El texto de hoy suena raro porque Jesús está hablando de una cosa y de momento comienza a hablar de otra. Y entonces uno se tiene que preguntar, pero ¿y este salto a qué viene? Probablemente el mismo evangelista aprovechó la oportunidad, pone estas cosas una detrás de la otra. ¿Y qué nos enseña? A que si al principio está Juan el apóstol quejándose de lo que hace un tercero, el evangelio termina diciéndonos a nosotros: no escandalices al más pequeño, obra bien y no peques. Y si tu mano te hace pecar, córtatela, porque mejor es entrar manco al cielo que ir con las dos manos al infierno. Y si tu pierna te hace pecar, ya sabemos el resto del texto. Y si tu ojo te hace pecar, sabemos el resto. El asunto es que hay un cambio tremendo en la palabra de Dios en la que nos vuelve a decir: deja de estar mirando a los demás y mírate a ti. Deja de estar pendiente en lo que hace el otro y mira a ver qué es lo que estás haciendo tú. En eso es en lo que te tienes que esforzar. Deja de estar juzgando al otro. Porque donde tú puedes hacer algo verdaderamente es en ti, es en tu obrar y es en tu hacer. Una de las cosas maravillosas de ese texto que acabamos de escuchar es: yo he escuchado cantidad de ocasiones donde personas sacan frases de la Sagrada Escritura y tratan de aplicárselo a las personas, por una parte, fuera de contexto y de manera literal. Y generalmente esos textos comienzan con la siguiente frase: porque la Biblia dice, porque la palabra dice, y te sacan una frase. Así que yo les voy a dar un ejemplo, porque hoy lo vemos con este texto de hoy. Esto les va a gustar a algunas. Mujer, la próxima vez que usted escuche a su marido o a cualquiera decirle a usted:
Tú te callas y yo hablo porque la palabra dice que el hombre es la cabeza del matrimonio y la mujer tiene que ser sumisa. Usted le va a decir, no hay problema, pero recuerda que la palabra dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y yo vi cómo estabas ligando a la muchacha que te pasó por al lado mientras veníamos caminando. ¿Cuándo empezamos? ¿Está notando? Qué bueno es escoger la frase que yo quiero interpretar de manera literal de la Sagrada Escritura, y sin embargo yo no veo ni cojos ni mancos en la iglesia, en ninguna. Así que de alguna manera este texto, esta paginita la arrancaron de las Biblias porque no los veo. Y no digamos si hubiésemos leído el capítulo 3 de la carta de Santiago, que hoy es el último domingo que vamos a estar escuchando estas lecturas de Santiago. Ya mismito vamos a ir a esa lectura, que es interesantísima también, del capítulo 5. Es cortita la carta de Santiago, la pueden leer completa. Pero en el capítulo 3 hay un texto espectacular. Hablando con respecto, porque toda la carta de Santiago es, ya lo hemos comentado, es una pequeña carta con respecto a la conducta cristiana que se fundamenta en la caridad, pero muy concreta, y explicándote cómo estas cosas que hacemos, que nosotros habitualmente la tenemos en nuestra vida, nos estamos yendo del ejercicio de la caridad. Y Santiago, en un texto bastante amplio, comienza a hablar sobre la lengua y dice, el hombre ha sido capaz de domar todas las fieras creadas, pero no ha sido capaz de domar su lengua. Así, no es capaz. Y dice, y aquel que es capaz de tener dominio sobre su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Y luego dice, con la misma lengua con la que alabamos a Dios, maldecimos a las personas que son creadas a imagen y semejanza de Dios. Es extraordinario. Dice, la lengua es como el timón de un barco. Un timón pequeñito, tú lo mueves y el barco completo se mueve. Y así es la lengua. Así que utilizando eso de Santiago y el texto del Evangelio de hoy, a Jesús le faltó decir, y si tu lengua te hace pecar, córtatela. Más vale que llegues mudo al infierno, digo al cielo, a que llegues hablando. Gracias. Entonces, usted dice, DH, si eso fuera literal y mi lengua me hace pecar, imagínese, para empezar, yo no podría predicar. Yo soy el primero. Y ustedes no podrían contestar, estos no podrían cantar. Así que estaríamos todos aquí. ¿No lo entendemos bien? Sí. Sería misa en lenguaje de señas. ¿Estamos claros? Recuerdo yo una parodia que hay de una canción romántica que decía algo así de que si en el mundo se cegaran todas las fuentes de información, el mundo se enteraría con esa lengua que tienes tú. Y si por esta blasfemia Dios la lengua te quitara, el mundo se enteraría como quiera con el tuquito que te quedara. Hay gente que ni siquiera, no hay forma. Dios, Jesús, el Evangelio,
nos pide, fíjate en tu vida y mira a qué es lo que aspiras. El Evangelio nos está diciendo que nuestra aspiración es el cielo al que ya debemos vivir. Así que no es simplemente voy a creer en Jesucristo y como creo en el Señor ya voy para el cielo. No, te está diciendo es que lo tienes que construir ya. Tú vas construyendo ya en esta vida, vas construyendo ya en esta vida el cielo al que tú aspiras. Y ese es nuestro camino de santidad. Y por lo tanto, en esta vida tú tienes que ver qué es lo que vale. Te está invitando a un examen de conciencia. ¿Cuál es el valor mayor? ¿Y qué es lo que vale? Y cuidado, no vaya a ser que por optar por aquello que vale menos, pierdas lo que vale más, que es el reino de los cielos. Luego entonces tenemos la carta del apóstol Santiago, que va por la misma línea de difícil interpretación. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar esta lectura y vemos que él dice, oigan ustedes los ricos. Pues ya, si eso es así, nosotros inmediatamente, la mayoría, ¿qué vamos a decir? Pues eso no es para mí, porque yo no soy rico. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio, Jesús en una ocasión en el Evangelio dijo, porque es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Esto fue después del joven rico que se fue triste porque estaba pegado a sus bienes. Y entonces los discípulos le dirán a Jesús, si es así, es imposible salvarse. ¿Quién puede salvarse? Jesús va a decir, es imposible para los hombres, no para Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es por qué los discípulos, cuando Jesús habló de que era imposible, o sea, que era más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja, etcétera, 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 ¿por qué los discípulos, aún Jesús diciendo, un rico, la dificultad del rico, va a decir, pues entonces nadie puede? Fíjense qué cosa, en ese concepto de rico de la Sagrada Escritura, por alguna razón se podían identificar personas que no necesariamente eran personas adineradas. Entonces, el mismo Santiago, que el tema de las riquezas ya lo pone por tercera vez, cuando nos hablaba con respecto a no discriminar de las personas, nos decía, entra un rico y usted lo sienta al frente de la asamblea. O sea, lo ha puesto en varias ocasiones. Ahora comienza a hablar de cuáles son los problemas. Habla con respecto al apego. No tiene que ver tanto con el hecho de cuánto tengo, sino el apego a lo que tengo. Y cómo ese apego a las cosas que tengo provoca situaciones de injusticia. Terminaba diciendo esta lectura, porque el jornal del obrero que trabajó tus campos reclama, al que tú no le pagas a tiempo. Y no le pagas a tiempo porque para ti los bienes que son para ti son más importantes que la justicia que tiene que ver con aquel que necesita de su salario. Y entonces ponía y nos pone a todos nosotros a ver cuáles son las situaciones de injusticia con respecto a los bienes que poseemos. Es un contraste tremendo entre el egoísmo, la avaricia, la codicia y la generosidad y la justicia. Y ese contraste choca en nosotros. Y usted dice, pero padre, pero que estoy pelado. Y te puedo decir lo siguiente, pues vamos a ver por qué lo estás. Para que veas cómo tú puedes terminar siendo tan codicioso como cualquiera, aún no teniendo. Tú estás en tu casa, empiezas a trabajar, tienes tu cuentita de banco y de momento te llega una cartita. Coge nuestra tarjeta de crédito. Tienes preaprobado tanto. Y a usted le brillan los ojos y usted, qué chévere. Y viene otra y te envían otra. Coge nuestra tarjeta que te preaprobamos tanto. ¡Wow! ¡Tanto más! Y empiezas a sumar. Mira, ya tengo tantos miles de estas, tantos miles de estas, tantos miles de estas. ¿Tú sabes qué? Yo puedo gastar tanto porque este es mi crédito y tengo todo este crédito y esto es lo que puedo gastar en tarjetas de crédito. Y usted se fue entonces para Plaza y se volvió loco o loca. No, ahora peor. Porque con el COVID no salimos.
Peor, porque por lo menos caminábamos y hacíamos ejercicio. Ahora el único ejercicio que usted tiene que hacer es con los dedos y sentado en su computadora. Usted empieza. Pip, 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 pip. Y después a sentarse en el balcón de su casa a esperar el cartero. Que en estos días ahí es que usted se muere esperando porque ya las cosas le dicen te va a llegar tal día y llegan 3 semanas después. Y te dan un numerito para seguir las cosas. Y usted está todos los días chequeando por dónde van. ¿Por qué yo sé de eso? Porque yo lo hago. No se crean que yo pido y busco, yo sé, se usa la tecnología y pido cosas por internet y eso es lo que hacemos. Y de momento ahí está. Y llegó el fin de mes y tú ahora le debes a este, a aquel. Porque ¿qué pasó? En tu cerebro, toda esa información que te llegó de todas estas tarjetas es tengo tanto para gastar. No, usted no tenía tanto para gastar. Todas esas tarjetas son números negativos, no son positivos. Usted no tiene nada. Usted está igual de pelado cuando le llegó la tarjeta que antes. Después de la tarjeta usted no tiene más dinero. Usted está igual de pelado y las tarjetas son números negativos. Si la usas, después que la usaste, tú tienes menos tanto. No tienes más. Compré. Tengo ahora 100 pesos más en mi cuenta, no tengo menos 100. Porque cuando me caigan los 100 pesos, se los tengo que pagar al de la tarjeta. Porque yo quería eso ahora. ¿Lo necesitaba ahora? No, pero yo lo quería ahora. Lo quiero pronto. Y así sigo. Y empiezo a acumular cosas y empiezo a gastar y empiezo a caer en una situación económica terrible que destruye familias, las divide. ¿Y qué fue todo eso? El afán de la riqueza. La riqueza aquí fueron cosas, no dinero, fueron cosas que yo no supe administrar porque no supe administrar mis bienes. Hay una forma cristiana de administrar los bienes. Y hay personas que a través de su trabajo y su esfuerzo progresan y su capacidad económica aumenta. Y aumentando son capaces de administrar de tal manera que esos bienes no solamente sostienen a su familia, sino que sirven también para la caridad. Yo he conocido cantidad de personas que a través de la vida, a través de sus vidas, y ni siquiera tenían que tener muchísimo, pues se contaba y había gente que contaba, fulano, a ese yo le tengo que dar gracias porque gracias a fulano yo estuve en la universidad. Y gracias a aquel yo pude estudiar. Y gracias a aquel yo no caí en una situación peor. Piensen cuando celebrábamos el Cristo de los Milagros, aquella mujer que lavando en un momento dado con los bienes que había ahorrado para comprarse el Cristo que quería, pues no se lo compró y salvó una vida. Es la conciencia cristiana que te ayuda a entender que tus bienes tienen un propósito. Sostenimiento digno de tu familia, claro está, y el tuyo también. Piense, por ejemplo, en lo que pasó con Zaqueo. Vamos a ver. Dice el Evangelio que el encuentro de Jesús con Zaqueo fue tan extraordinario que Zaqueo, después que juzgaron a Jesús y a Zaqueo, a los dos. ¿Recuerdan lo que le pasó a Zaqueo? Lo tengo que contar. Zaqueo, que era bajo de estatura, Zaqueo trabajaba para el departamento de Hacienda, porque era el publicano, eran los que cobraban impuestos. De hecho, era peor, porque él no trabajaba para Hacienda local, trabajaba para Hacienda federal. Entienda que él, los impuestos que cobraba, era para Roma. Así que para los locales era muy mal vista la profesión de los publicanos. Y no solamente eso, chanchullaban los publicanos para enriquecerse, lo hacían. Así que eran vistos como pecadores públicos. Gracias a Dios eso dejó de pasar ya en la historia. Y eso fue hace 2000 años atrás y ya no existen los chanchulleros en el gobierno. Eso ya pasó. Esto es solo un recuerdo que está en los libros y en el Evangelio. Y ahí estaba Zaqueo. Quiere conocer a Jesús. Es de baja estatura. La gente está allí en Jericó tratando de acercarse a Jesús y él no lo ve. Se tiene que trepar un árbol
para poder ver a Jesús. Oye, y Jesús llega y se fija en Zaqueo. Tiene que haber sido extraordinario porque miró así y dijo, Zaqueo, baja. A los que conocen a Padre Suazo, saben que Suazo es bajito, ¿verdad? Bajo de estatura. Cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en Puerto Rico, hubo un encuentro de los sacerdotes religiosos y religiosas en el Sagrado Corazón. Y entonces, Padre Suazo era muy amigo del Padre Miguel Ferrer. Padre Miguel Ferrer, el que lo recuerde también, Dios lo tenga en la gloria, fue capellán de las cárceles, un sacerdote extraordinario, murió de cáncer. Padre Miguel Ferrer medía como 6 pies. Y entonces no solamente era alto, era fuerte, era grande. Y Suazo es así. Así que Miguel Ferrer se convirtió en el árbol de Zaqueo de Jericó. Y Miguel Ferrer cogió a Suazo y se lo enganchó en los hombros. Porque Suazo quería ver al Papa. Usted se lo imagina, es que hay que imaginárselo. Lo que hace la gente para ver al Papa. Y allá está Suazo en los hombros y Juan Pablo II pasa y Miguel Ferrer así al frente, agarrando a Suazo y Suazo aquí. Y cuando pasó el Papa Juan Pablo II y vio a Suazo, lo tocó y le dijo, mi pequeño Zaqueo. ¿Qué cosa, verdad? Bueno, eso, una memoria que vino porque estoy hablando de Zaqueo. Zaqueo llegó donde Jesús, de hecho Jesús llegó donde Zaqueo, pues eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y llegó, Zaqueo, voy para tu casa a comer. Me voy a hospedar, es más, ni siquiera a comer, me voy a hospedar en tu casa, me voy a quedar. Yo voy a quedarme. Ve, prepárame el cuarto, porque yo me voy a quedar en tu casa. O sea, tiene que haber cama, tiene que haber comida, yo voy a quedarme allí. Y Zaqueo baja contento, prepara las cosas, llama a los demás publicanos. Mira, viene el maestro para acá. Yo quiero hacerle una comidita, vengan ustedes, vamos a recibirlo. Así que se junta el corillo de Zaqueo. Y Zaqueo. Y Jesús llega a casa de Zaqueo y allí están comiendo. Y entonces empiezan, de los que hablamos hace un ratito, se paran allá al frente, están mirando los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, etcétera, etcétera. Empiezan a mirar y empiezan a decir, pero ¿cómo entró este allí? Tú sabes, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y tú entraste ahora a la casa de este pecador y estás allí y mira lo que estás haciendo. Increíble, a mí me encanta ese evangelio, me encanta porque Jesús no aparece ni hablando, no está dando ningún discurso, nada, está comiendo. Así también cuando se nos habla de que Jesús visitó al fariseo y comió en casa del fariseo y vino la mujer pecadora. Igual, Jesús está allí comiendo, compartiendo. Nosotros por alguna razón nos creemos que Jesús estaba todo el tiempo dando algún sermón, ¿no? Descansaba también, hablaba de otras cosas que está pasando aquí en el pueblo y el otro y el de más allá, pues vamos a ver. Y mientras están hablando ahí, los otros criticando, Zaqueo en un momento dado, inspirado por el amor de Cristo que simplemente le fue a visitar, le dice, maestro, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, devolveré 4 veces más. Y esto es interesantísimo, porque ahí usted ve lo que es la administración de los bienes en conciencia. ¿Me explico? Zaqueo entregó la mitad de sus bienes a los pobres, no todos sus bienes. A través de la historia, incluyendo en el Evangelio, hay gente que fue llamada a dejarlo todo. Al joven rico se le dijo, vete, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y luego vienes y me sigues. A los apóstoles, Pedro, todo, vengan y les haré pescadores de hombres. Y ellos dejándolo todo, siguieron al Señor. Zaqueo dice, la mitad de mis bienes se lo entrego a los pobres. Y Jesús va a decir, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Zaqueo no tenía que dar todos sus bienes. Pero Zaqueo pudo ver y distinguir y decir, pero es que,
¿por qué yo estoy apegado a esto? ¿Y por qué esto no está sirviendo para la caridad? ¿Por qué esto no está siendo administrado de una manera distinta? Y desde lo que Jesús hizo en su vida, Él comienza entonces a administrar adecuadamente sus bienes, desde la conciencia del amor de Dios. Y esto es lo que tiene que existir en la vida de cada uno de nosotros. Y se podría explicar de mil maneras, la iglesia lo ha hecho, y cada vez que se hablan de estos temas, pues obviamente el mundo grita, porque yo les voy a decir una cosa, podemos predicar de lo que sea, y toleramos cualquier predicación, más o menos podemos estar de acuerdo con lo que se nos predique, hasta que de alguna manera esto toque nuestros bienes. Y así lo hacemos en cualquier cosa pública, cualquiera. Esto se los he dicho antes. Cada vez que vemos las noticias, todos nosotros tenemos las soluciones para el país. Todos nosotros, si yo lo escucho también, y yo soy así, todos somos así. Ahorita se fue la luz. ¿Verdad que se fue? Puf. Inmediatamente usted vino una palabra a su mente. Inmediatamente. ¿A que sí? Hizo así, puf. ¿Vino o no vino una palabra a su mente? Una sola. Y no voy a hablar de transacciones gubernamentales si están bien o están mal, porque nosotros pensamos que milagrosamente con cambiar una palabra se supone que todo el sistema eléctrico de este país de un día para otro funcionara perfectamente bien. Pero nosotros inmediatamente, tuquiti, allá está el responsable. Pasa algo, el responsable es el gobierno de turno. Pasa algo, el gobierno es otro. Y luego decimos, esto se resuelve. Pero es que eso es fácil. Usted no ha visto que siempre es fácil resolverlo. Usted sabe por qué esto no se resuelve. Siempre es fácil. Todo el que habla de cómo resolver el problema siempre es fácil. Pero es que eso es fácil. Si tú coges, mira, allá, así, cada vez usted, los que tenemos que bregar con cuestiones administrativas, yo tengo que bregar con cuestiones administrativas por la parroquia del colegio, María Auxiliadora. Oye, todo el mundo sabe cómo uno resuelve los problemas del colegio fácilmente. Mientras no le toque su bolsillo, porque ninguna solución pasa por el bolsillo propio. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien decir, miren, esto se resuelve si todos nosotros ponemos más de nuestro bolsillo? Yo estoy dispuesto. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó eso? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Cuándo alguna sugerencia que usted ha dado pasa por su bolsillo? Vamos a resolverlo y yo estoy dispuesto. Bendito, pobrecitos maestros, allá le están cortando la pensión, allá. ¿Tú sabes cómo se resuelve eso? Que todos los puertorriqueños que trabajemos hagamos un pote para que los maestros tengan pensión. Y yo estoy dispuesto a echar en ese pote. No. ¿Por qué? Porque somos los ricos de los que habla Santiago. Entiéndalo, nos está poniendo delante un defecto de humanidad. Y no diga, ay Dios mío, ya creemos, ya aquí nos están dando palos. No, nos están hablando de que es que la humanidad es así. Estas son nuestras tendencias. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos somos pecadores. No es simplemente el hecho de que yo haga cosas malas, es que tengo ciertas tendencias que van y que son contrarias al reino y las vamos a tener la tendencia a pegarnos de las personas, a pegarnos de las cosas, a querer tener más, a que nuestros impulsos nos dominen y no sean nuestra razón o nuestra conciencia. Eso está ahí, yo lo tengo que reconocer para poder madurar, crecer como persona y crecer en santidad. ¿O usted no ha escuchado alguna vez que debemos madurar? Miren, alguien te dice, lo que pasa es que usted es un inmaduro.
Porque eso lo que significa es que tú no has tenido la suficiente capacidad o el suficiente dominio y conocimiento para obrar bien, aunque de hecho de alguna manera eso te cueste trabajo. Porque de hecho queremos obrar bien siempre que nos sintamos bien, obrando bien. Y que no nos pase como un amigo me enseñó una vez, una frase espectacular, tremenda. Y así como la sabiduría puede llegar de cualquier lugar, el vaso de agua puede llegar del no creyente, la sabiduría puede llegar del no creyente. Y este amigo que no participaba de la fe católica y venía a hablar conmigo con frecuencia todos los meses a buscar orientación, y no era un hombre de iglesia. Y él decía, bueno, yo tengo que hablar contigo porque a mí me enseñaron que yo tenía que poner en mi vida patrones saludables. Y un patrón saludable para mi vida es hablar contigo. Sabiduría que vino de fuera, el vaso de agua que vino de fuera. O el momento en que me dijo, pues yo también me enseñaron una vez que lo correcto no siempre es placentero. Frase sencilla, se me quedó, es que mucha razón tienes. Y eso está en el Evangelio. ¿Quieres seguirme? Carga tu cruz de cada día. ¿Con qué termino? Con la frase con la que empecé, porque todo esto lo tenemos que escuchar sabiendo que Dios manifiesta su poder con el perdón y la misericordia. Porque cuando la palabra de Dios nos estremece interiormente y nos muestra un camino de conversión que es fuerte para nosotros, recordemos que detrás de nosotros quien nos está guiando es un Dios de amor y de misericordia, que no quiere que te sientas mal. Lo que quiere es que tú seas bueno, buena, que seas santo, ya. Y que recorras este camino que te va a llevar a la felicidad plena. A la felicidad plena. El apego de los bienes, a la larga, lleva a la infelicidad, porque depende de algo que a veces, pues, yo no tengo control. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios, yo no tengo control del amor de Dios. Lo que tengo es certeza del amor de Dios, lo que dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, porque tengo certeza de que no hay nada en el mundo que me pueda apartar del amor de Cristo. ¿Y por qué yo tengo esa certeza? Porque Él murió en la cruz por mí. Nadie me puede apartar de ese amor. Y eso es cierto, y nos va a acompañar toda la vida. El Dios que muestra su amor, su poder, con el amor, con la misericordia y con el perdón. Y a ese Señor le pedimos hoy que nos ayude a caminar en santidad, que logramos apartar de nuestra vida aquellas cosas que no son del reino, que podamos realmente apegarnos a su amor y a su misericordia. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Como pueblo de Dios, presentemos nuestras plegarias al Padre diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Roberto, por nuestros sacerdotes y por nuestra arquidiócesis de San Juan, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra parroquia y por todos los grupos, las actividades y servicios pastorales que se llevan a cabo, oremos. Por los países y las comunidades que son capaces de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes, oremos. Por todos los que ponen sus bienes y dones al servicio del bien común, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros los bautizados, para que aceptemos ser discípulos misioneros de una iglesia en salida, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que participamos de esta Eucaristía y queremos avanzar hacia una comunidad, cuerpo místico de Cristo, oremos. Escúchanos, Padre. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos. Escúchanos, Padre. Por los proyectos de nuestra comunidad parroquial, oremos. Escúchanos, Padre. Por el fin de esta pandemia, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestras intenciones que las presentamos en silencio, oremos. Escúchanos, Padre. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabras, es tu voz que resuena en mi interior.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad. Amén. Yo lo creo. Amén. Así es. Amén, amén, amén. Amén, lelolay, amén, lelolay, amén, lelolay, amén. Amén, lelolay, amén, lelolay, amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Habite en nosotros.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntese, por favor. Algunas cosas importantes, como siempre hacemos al final de cada misa. Lo primero, que podemos colaborar con las comunidades parroquiales de San Felipe Apóstol y de Santo Cristo de los Milagros. Y usted está aquí de manera presencial en la caja de donativos. Ya ustedes saben que no hacemos la colecta en la misa, sino que al final usted va y deposita su ofrenda en nuestras cajas de donativos. También lo puede utilizar a través de los medios electrónicos, ATH Móvil, Givelify, PayPal. Con todo, les puedo decir que entre todos preferimos Givelify, esa aplicación, porque es una aplicación que se diseñó específicamente para colaborar con los lugares de culto. Y distinto a otros medios, usted debe entender lo siguiente: cada transacción electrónica que se hace, y esto es parte, no hay problema con ello, cada transacción que se hace tiene un costo mínimo, es una fracción. Ya sea ATH Móvil, ya sea Givelify. Givelify va a utilizar información de una tarjeta de crédito. PayPal generalmente también utiliza información de alguna tarjeta de crédito. No importa la que usted haga, hay una pequeña porción que es un pago por la transacción. Es mínimo, es parte. Como es así con las tres alternativas, preferimos Givelify por la información que recibe la parroquia de los donantes. Y es información que luego usted puede pedir. Es mucho más clara a la hora de saber quiénes fueron nuestros donantes. Incluso le da la alternativa de donar para cosas específicas que ya están preconfiguradas en la aplicación. Nosotros ya hemos puesto, pues, si había almuerzo y usted pagó el almuerzo, pues ahí lo puede poner. Si fue la ofrenda general de la parroquia, pues ahí usted lo pone. Si hay una segunda colecta o algo por el estilo, también ahí, si usted va a colaborar con Caritas Parroquial, ahí lo pone. Y la aplicación nos desglosa a nosotros, nos da la información ya desglosada. Con ATH Móvil eso no pasa. Todo va, es mucho más complicado manejar la información. Damos las alternativas porque es aquello que a usted más le convenga. Simplemente le damos a usted la facilidad de poder colaborar. Si usted nos pregunta cuál es mejor para la parroquia, pues vendría siendo la aplicación Givelify. Y nosotros aparecemos ahí. Va a ver hasta mi foto. Es claro, es transparente. Usted está en la parroquia y usted aquí abre la aplicación le va a decir: tú estás en Santo Cristo de los Milagros, tú vas a dar tu ofrenda para esa parroquia. A ese nivel, es muy efectiva. Si tiene alguna pregunta me la puede hacer al final y yo le explico. Nosotros le recordamos que durante el tiempo de la pandemia, las actividades económicas de todas las comunidades parroquiales han disminuido al mínimo. Nosotros en este momento anunciamos esto de la ofrenda una vez en la misa. Si recordarán, mientras teníamos el pago de la deuda, nosotros teníamos 2 colectas. Eso no está pasando. Un momento de la misa, nosotros anunciamos que usted puede ofrendar y en ese momento usted en su conciencia es su oportunidad de colaborar con la comunidad parroquial. Y nosotros, gracias a Dios y a ustedes, pues se terminó el préstamo. Eso hizo que una porción grande de economía que se iba para el pago del préstamo, pues ya no lo tenemos. Y por lo tanto, aunque han disminuido grandemente los ingresos de la comunidad, nos hemos podido sostener. Pero nosotros, igual que todas las comunidades parroquiales, hemos tenido una reducción de ingresos tremenda. Esa es la realidad de lo que pasa en la economía de la comunidad parroquial. En la medida en que todos somos conscientes, colaboramos y ayudamos y mantenemos y somos consistentes para que los servicios que queremos dar puedan seguir dándose. También en ese ámbito están los arreglos que requieren el templo. Y yo vuelvo a repetir esto por si hay alguien que no lo haya escuchado. En este momento nosotros, todas las parroquias de la Arquidiócesis de San Juan,
tienen unas instrucciones muy específicas con respecto a labores de infraestructura. ¿Por qué? Porque todas las parroquias están dentro de unas reclamaciones que se están haciendo a FEMA de los daños producidos por el huracán María y luego por los terremotos. Todavía estamos en eso y para eso se requiere paciencia. Si uno se adelanta y hace cosas y esas cosas que hace no está dentro del esquema que utiliza FEMA para hacer las cosas, pues entonces se pierden los fondos que se podrían asignar para eso. No son poquitos, son bastantes. Y recuerden que eso nos puede ayudar nosotros a que lo que recaudamos se puedan utilizar por otras cosas. Necesitamos tener una sana administración en esto. Mientras tanto, hay ciertas cosas que uno aguanta, literalmente aguanta, porque podríamos haber empezado a trabajar con ciertas cosas y uno mira y hace como que todavía tengo que esperar. Entonces, a mí, la comunicación es, Padre, tenga paciencia. Y yo les digo, vengan a la parroquia y explíqueselo a los fieles. Porque yo paciencia puedo tener, pero mis fieles llegan y ven el templo y ven las cosas y dicen, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a bregar con esto? Pues, está así. No, yo sé que tienen ganas de hacer cosas, no las hagan. Está en blanco y negro, ¿sabe? Y está por escrito. Les puedo enseñar hasta, nos los han dicho en charlas, nos los han escrito, todo. Tengan paciencia, cuando llegue el momento, todo eso se va a poder hacer. Pero mientras tanto sí hay otras cosas que podemos hacer y las estamos haciendo. Así que vamos por ahí, lo que sí se puede hacer, se está haciendo. Horario para nuestra comunidad parroquial, las misas los sábados a las 6 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde en el terreno de San Felipe, a las 6 de la tarde aquí. Son presenciales. Y los domingos, 6:30 de la mañana, 9, 11:30 y 2 de la tarde, aquí en el Templo Parroquial de Santo Cristo de los Milagros. Ambas, todas las misas abiertas a todo el que quiera venir, de donde sea, pero las organizamos las comunidades parroquiales de San Felipe Apóstol, de Santo Cristo de los Milagros y de San Juan de Dios, que están siendo atendidas por el Padre Rodney, por el Padre Julio y por este servidor. Aunque a mí me toca básicamente en exclusividad servir aquí en el Templo de Santo Cristo de los Milagros, realmente estamos atendiendo a las 3 comunidades parroquiales. Este próximo viernes es 1 de octubre, comienza el mes del Rosario y el mes de las misiones. Vamos a empezar el mes del Rosario con una actividad muy especial. Ustedes se supone que le hayan entregado una hojita, que es la invitación para esa actividad. Y si no, óigalo bien. Comenzamos a las 6 de la tarde con la Santa Misa. Termina la Santa Misa y vamos a bendecir un espacio que fieles de nuestra comunidad parroquial lo adoptaron, lo han estado arreglando para que sea un lugar particularmente para la devoción del Santo Rosario. Es el patio interior que queda a mi izquierda. Ustedes ven para allá, derecha de ustedes, ahí donde está la puerta, ahí. Y ahí ya se trajo, es una imagen de la Virgen, es la Virgen Milagrosa, tamaño real, depende de quién se le pare al lado. Pero aproximadamente 5 pies de altura. Allí está la imagen que estará puesta allí. Y toda esa área ha estado siendo preparada durante las últimas semanas por un grupo de fieles de nuestra comunidad que con Sor Yolanda Guiar comenzaron un apostolado de confeccionar rosarios, el instrumento de oración, con también otra entidad católica que les da a ellos los materiales. Ellos confeccionan los rosarios y su única misión es regalarlos para fomentar el rezo del Santo Rosario. Son rosarios que no se venden, se regalan. Y nosotros empezaremos el 1 de octubre bendiciendo ese lugar que, si Dios quiere, se termina de trabajar esta semana y ya el próximo viernes estaremos ahí después de la misa bendiciendo la imagen y el lugar, rezando el rosario, y terminado el rosario volvemos al templo porque vamos a tener una reflexión en torno al rezo del Santo Rosario. Todo empieza a las 6 de la tarde. Para los fieles que vienen a misa diaria y que están acostumbrados que a las 5:30 empieza el rosario, no va a empezar el rosario a las 5:30 porque lo vamos a rezar después de la misa, aquí,
luego de bendecida la imagen, para que terminado eso entonces la charla. Y vamos a hacer lo posible por transmitirlo también por Facebook para las personas de fuera que nos quieran acompañar. Posiblemente lo estructuraremos en una transmisión por partes, así que no va a ser una transmisión larga, sino 2 momentos distintos para que se haga más fácil acceder a los videos allá en Facebook. Y si no tenemos problema con el servicio eléctrico, pues todo va a salir como Dios quiera, como siempre. Así que eso es el próximo viernes. Y el segundo fin de semana, el segundo sábado del mes, que si mal no recuerdo es el 9, sábado 9, tendremos un retiro misionero. Estarán colaborando con nosotros los hermanos de la comunidad misionera de Villarrecia. Y es de mediodía, en la mañana. También les estamos invitando para volver a reanimar ese espíritu misionero que debemos tener todos, aunque estemos en el tiempo de la pandemia. La misión ahora es más urgente para nosotros, compartir el mensaje del Evangelio con todos. Y nuestros hermanos de Villarrecia, que siempre nos ayudan, pues van a estar con nosotros. El día del Santo Cristo de los Milagros se hizo el sorteo de las 3 artesanías. Los ganadores fueron el boleto número 120. Lo ganó Edna Mercado, que estuvo con nosotros ese día, se lo llevó ese mismo día. Segundo premio, el boleto 405, que fue Isabel Matos. Y el tercer premio lo llevó Ida H. Centeno con el boleto número 124. El cáliz peregrino lo llevan a su hogar Yanira y Jaime. Felicitamos a Amaya Meléndez Falú en su cumpleaños. ¿Dónde está Amaya? Su cumpleaños número 3. Muchas felicidades. Y por aquí cerca también felicitamos a un joven que en estos días hizo su confirmación. Dame tu nombre, que ya no me lo apuntaron en el papelito. Jan Daniel hizo su confirmación esta semana. Muchas felicidades. Ya con la confirmación, testigo del Señor. Estamos contentos por eso también. Nos ponemos de pie, hacemos la oración al Santo Cristo de los Milagros y decimos todos: Santo Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre a favor de las necesidades que hoy te presento. Concede la salud a los enfermos. Bendice nuestro hogar. Danos valor para enfrentarnos a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma. Aumenta nuestra fe. Enciende nuestra caridad. Danos esperanza en las luchas de la vida. Otórganos la paz interior y exterior. Haznos valientes apóstoles tuyos. Atiéndeme especialmente en las necesidades que hoy te presento, pues tú me dices: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recibe, Señor, mi promesa, y después de las luchas de la vida, concédenos encontrarte en la casa del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber participado de esta Eucaristía, pueden ir en paz.